Hola, un saludo para todos. En el siguiente video vamos a trabajar optimización utilizando los criterios de la primera y la segunda derivada. Ya sabemos, pues si buscamos la definición de optimizar es conseguir que algo llegue a una situación óptima o de los mejores resultados posibles. Entonces ya va a depender de la función que estemos trabajando, vamos a poder maximizar o minimizar para llegar a un óptimo rendimiento. ¿Listo? Entonces, ¿por qué decimos que depende de la función? Porque si estamos hablando, ejemplo de utilidad, lo ideal es maximizar la utilidad, ¿sí? Que nuestras ganancias sean máximas. Si vamos a hablar de una función costo, lo ideal es tener un costo mínimo. Y si hablamos de un ingreso, pues también lo ideal es que sean máximos los ingresos. Les propongo estos 4 pasos para maximizar o minimizar o llegar a la optimización de un problema dado. Entonces, primero vamos a definir qué función vamos a optimizar y definir si se quiere minimizar o maximizar. Muchas veces en los problemas no nos dan ni siquiera la función, entonces tenemos que hallarla primero y luego definir si lo que yo deseo es minimizar o maximizar. Segundo, hallar los puntos críticos, derivando e igualando a cero, esto ya lo hemos visto, ¿sí? Entonces recordemos que si ejemplo nos dan esta función, hallamos máximo, hallamos mínimo y luego definimos cuáles de los dos nos sirve para dar solución a nuestro problema. También puede ocurrir esta parte, que la función sea esta parte así. Tenemos dos máximos, ejemplo que eso sea una función de utilidad. En este caso tenemos dos máximos, pero hay uno que es máximo entre los dos, entonces podemos tomar la decisión. También vemos que acá hay otro punto crítico, pero es un mínimo, por lo tanto ese quedaría por fuera de nuestro ejercicio. Ese sería entonces el segundo paso, hallar los puntos críticos. Luego, hallamos máximos y mínimos. Ya sabemos que evaluamos los puntos críticos del paso anterior en la segunda derivada para definir la concavidad y los máximos y mínimos. Y el paso número 4 es tomar la decisión de cuál punto nos va a servir o si definitivamente no nos sirve ninguno. Porque muchas veces, dependiendo de lo que estemos trabajando, la función tiene algunos limitantes y puede que ni el máximo ni mínimo cumpla esos limitantes. Por lo tanto, no habría solución a nuestro problema. En este caso vamos a trabajar dos problemas, uno de una minimización de costos de una cerca y otro de maximización de la utilidad. ¿Sí? Nos dan función demanda, función costo promedio y hay que hallar primero. Como les decía ahorita, debemos hallar primero la función utilidad porque no la tenemos y luego sí empezar a maximizar. ¿Listo? Entonces vamos con el primero. Acá está. Minimización de costos de una cerca. Con el propósito de tener mayor seguridad, un fabricante planea cercar un área de almacenamiento rectangular de 10.800 pies cuadrados. Ese 10.800 es el área que ocupa lo que queremos, lo que el fabricante quiere cercar, que es adyacente a un edificio. Entonces aquí vemos en el dibujo que este sería el edificio, por lo tanto esa parte no se necesita cercar, solo como lo vemos en la figura, X y los dos Y. ¿Listo? Ahí dice en el problema, el cual se utilizará como uno de los lados del área cercada. La cerca paralela al edificio colinda con una carretera y costará $3 por pie instalado. Entonces nos dicen que por cada pie, o sea, por cada valor de X, cuesta $3. Mientras que los dos lados, la cerca costará, entonces acá por cada Y, por cada un valor de Y, cuesta $2 por pie instalado. Encuentra la cantidad de cada tipo de manera que el costo total sea mínimo. ¿Cuál es el costo mínimo? Entonces, primero tenemos que llegar a nuestra función que queremos minimizar. Mire que el problema mismo me está diciendo cuál es la función que yo debo optimizar. En este caso es el costo. Debemos minimizar el costo. ¿Ya? Para ello, entonces, ¿qué va a ser el costo? ¿Cómo vamos a plantear el costo? El costo va a ser igual a ¿qué? Mire que por cada pie instalado en X, ¿cuánto cuesta?
$3 más por cada pista la en Y cuesta $2, pero vemos que hay 2Y. Sería 2 por 2, 4Y. ¿Sí? O si queremos lo podemos ver de esta forma. Más 2Y más 2Y. Eso va a ser el costo. Ejemplo, si yo digo que el lado de X es igual a 10 pies, entonces ya sería, nos costaría $30 esa parte. Si yo digo que Y es igual a 5, entonces sería 2 por 5 más 2 por 5. Y esto nos daría 30 más 10 más 10. Nos da igual a un costo de 50. ¿Sí? $50 en este caso. Eso es lo que quiere decir esa fórmula. 3x más 2y más 2y, o lo podemos ver como, de forma general, 3x más 4y. ¿Sí? Por cada pista la en X le cobran $3, por cada pista la en Y nos cobran $4. ¿Listo? Pero yo aquí no puedo empezar a maximizar ni optimizar. ¿Por qué? Porque mi función debe estar en una sola variable. Y aquí vemos que mi función está en dos variables. De esa forma tengo que empezar a buscar del problema cómo hago para dejar mi función en una sola variable. En este caso, entonces, vemos que hay otra limitante. Dice que se planea acercar un área de almacenamiento rectangular de 10.800 pies cuadrados. ¿Eso qué significa? Primero tenemos que recordar cómo se halla el área de un rectángulo. El área de un rectángulo es base por la altura h. ¿Sí? En este caso, la base, vemos que la base es x y la altura es y. Entonces, el área es igual a x por y. Y hay una limitante que nos dice que el área, ese x por y, debe ser igual a 10.800 pies cuadrados, que es lo que se desea cercar. Entonces, en este caso, yo ya puedo aquí despejar esta variable y. Es igual a 10.800. Como aquí está multiplicando, pasa a dividir. Y ahora, ¿qué hago con esta función? Esta y la voy a reemplazar en la función de acá, para que me quede todo en función de costo. En función de costo de una variable que es x. Entonces, costo en función de x debe ser igual a 3x más 4 por y, pero y es igual a 10.800 sobre x. Aquí podemos simplificar, o ese 4 multiplicarlos me daría 3x más 4 por 10.800, podemos utilizar la calculadora, es igual a 43.200, todo dividido entre x. Ahora sí, esta es mi función que yo quiero maximizar. Entonces, mire que si vamos a los pasos, nos dice, primero, definir qué función vamos a optimizar, ya la tenemos. Segundo, vamos a hallar los puntos críticos de esa función, vamos a hacer ese segundo paso. Entonces, ¿cómo se hallan los puntos críticos? Debemos derivar e igualar a 0 la derivada. La derivada me daría igual a 3. En este caso, en este primer término nos da 3 la derivada, y acá yo puedo subir esto como x a la menos 1 y derivarlo. Entonces el menos 1 pasa a multiplicar, daría menos 43.200, y a menos 1 le resto 1, me daría menos 2, y vuelvo y lo paso abajo para que me quede el exponente positivo. Esta es nuestra derivada y esta es la que vamos a igualar a 0. Aquí lo que vamos a hacer es despejar nuestra ecuación. Y en este caso, como yo tengo esto negativo, entonces yo puedo pasarlo al otro lado a sumar. Toda esa fracción me dará igual a 43.200
sobre x cuadrado. Ese x cuadrado que está dividiendo yo lo puedo pasar al otro lado. A multiplicar me daría 3 por x cuadrado igual a 43.200. Y por último ese 3 está multiplicando a x cuadrado, yo lo puedo pasar a dividir. Utilizo la calculadora, 43.200 dividido 3 es igual a 14.400. Entonces x cuadrado es igual a 14.400. Lo único que me falta es eliminar ese cuadrado y lo elimino, sacando raíz cuadrada en ambos lados. Me daría igual a x. Y la raíz cuadrada de 14.400, entonces saco raíz cuadrada de 14.400 es igual a 120. Recordemos que las raíces cuadradas me arrojan dos resultados. Un valor positivo, este sería x1, y un valor negativo, que sería x2 menos 120. Si ya organizo los puntos críticos, en realidad sería primero el punto crítico menos 120. Pero si vamos al problema como tal, decimos que x es la distancia de cercado del área lateral, el área paralela al edificio. Por lo tanto, yo no puedo decir que x es igual a menos 120. Ahí es donde ya eliminamos este punto crítico de nuestro problema. No nos sirve porque no podemos dar una distancia negativa. Por lo tanto, nos queda solo un punto crítico igual a 120. Todavía no sabemos si este punto crítico maximiza o minimiza nuestra función costo. Lo que vamos a hacer es definir si de verdad maximiza o minimiza, que es el tercer paso. Si nos devolvemos, decimos el tercer paso, hallamos máximo y mínimo devolviendo los puntos críticos en la segunda derivada. En este caso, por cuestiones del problema, ya eliminamos uno de los puntos críticos. Solo nos queda verificar el segundo punto crítico. En este caso necesitamos hallar la segunda derivada. Entonces la segunda derivada del costo es igual a la derivada de 3 es 0 y acá aplicamos lo mismo que hicimos con x a la 1. Pasamos el x cuadrado arriba negativo. Entonces pasa a multiplicar menos por menos daría más. 2 por 43.200 me daría igual a 86.400. Todo dividido entre x al cubo. Esa sería mi segunda derivada. Lo siguiente es evaluar en la segunda derivada el punto crítico, que sería 120. Es igual a 86.400 dividido 120 al cubo. En este caso, pues esto me va a dar un valor. Vemos que es muy pequeño, pero lo que me importa es que me va a dar positivo. Si yo digo que es positivo, ustedes pueden verificarlo en la calculadora. Le dan fracción 86.400 dividido 120 elevado a la 3 y le dan igual un 20avo o 0,05. Lo que me interesa aquí es que nos dio positivo. ¿Qué significa que nos dé positivo? La segunda derivada en el punto crítico, que es cóncavo hacia arriba, y el punto crítico 120 es un mínimo. Si es un mínimo, ese 120 da solución a nuestro problema. Y ya podemos decir que el área lateral, el área paralela al edificio, debe ser de 120 pies. Lo único que nos falta es hallar cuánto es y. Entonces, teniendo x que es igual a 120, vamos a hallar y. ¿Cómo lo vamos a hallar? Aquí tenemos nuestra función con las limitantes. Y es igual a 10.800 sobre 120. Por lo tanto, aquí reemplacé x por 120 y realizo esa división. 10.800
dividido 120 es igual a 90. Entonces ya tengo el valor de y, que son la cerca lateral, las dos laterales. Tengo también el valor de x, ya lo hallamos, es igual a 120. Y vamos a ver qué más nos indica el problema. Dice, encuentra la cantidad de cada tipo de cerca de manera que el costo total sea mínimo. ¿Y cuál es el costo mínimo? Entonces ya sabemos que y debe ser 90 pies. Eso es lo que nos dice acá. Y es igual a 90 pies. Esta medida de acá hasta acá es igual a 90. De acá hasta acá debe ser igual a 90. Y esta parte debe ser igual a 120. Ahora, ¿cuál va a ser el costo mínimo? El costo mínimo. Entonces empiezo a reemplazar en mi función. Yo acá tengo mi función. La puedo reemplazar aquí en c de x. O puedo reemplazar aquí c de 3 por x más 4y. En cualquiera de las dos. Vamos a reemplazar en este caso en c de x, que tengo solo una variable. Entonces, el costo mínimo es cuando x es igual a 120, sería igual a, aquí vemos, 3 por x, vamos a reemplazar esa acá, esta función, 3 por x más 43.200 sobre x. Sería 3 por x, que es 120, más 43.200 sobre x, que es 120. Por lo tanto, el costo cuando x es igual a 120 va a ser igual, usamos la calculadora, 3 multiplicado 120 más la fracción 43.200 dividido entre 120. Nos da igual a $720. Ese va a ser nuestro costo mínimo si yo lo hubiera reemplazado en nuestra función de acá, 3 por 120. Y vemos que 3 por 120 es igual a 360 más 4 por 90, 4 por 9 es 36, 360. El costo nos tiene que dar exactamente lo mismo. Ese va a ser el costo mínimo de esta función. No habrá un costo menor. ¿Sí? Si yo ya le doy valores diferentes a x, valores diferentes a y, que cumplan, que sea 10.800 pies cuadrados, va a tener un costo mayor. El único valor donde el costo va a ser mínimo es cuando x es 120 y cuando y es 90. ¿Listo? Para eso nos sirve entonces la primera, la segunda derivada, hallar los máximos y mínimos de una función. Aquí vemos, hallamos primera derivada, puntos críticos. Luego evaluamos en la segunda derivada los puntos críticos. Definimos si es un máximo o es un mínimo y tomamos la decisión de nuestro problema. Vamos a ver el siguiente problema. Nos dicen, un fabricante puede producir cuando mucho 120 unidades de cierto artículo cada año. La ecuación de demanda para este producto es, nos dan una ecuación de demanda y la función de costo promedio del fabricante es, nos dan función demanda y función costo promedio. Determina la producción que más Q, que maximiza la utilidad y la utilidad máxima correspondiente. Entonces, lo que necesitamos maximizar es la función utilidad. Y la utilidad debe estar en función de Q, que es la cantidad de artículos producidos. Pero yo no tengo, en ningún momento me dieron la utilidad. ¿Yo cómo puedo hallar la utilidad? Si tengo ingreso y tengo costos. La utilidad o la ganancia de mi negocio, de la empresa, va a ser igual a los ingresos que tengan menos los costos que haya tenido en el mes o en la semana, ¿sí? Dependiendo de lo que esté trabajando.
Tengo ingresos y tengo costos. No lo tengo, pero miremos que tenemos demanda. Con demanda, yo puedo hallar ingreso. Recordemos que ingreso es igual a la demanda, que es el precio del artículo, por la cantidad de artículos que se vendan. En este caso, como yo no sé cuántos artículos se venden, entonces dejamos expresado por Q. No se vayan a confundir con ese 120 simplemente es la limitante. Cuando lleguemos a la producción Q que maximiza la utilidad, verificamos si está dentro de la limitante. Si, ejemplo, me da 150 artículos, yo no puedo dar solución a mi problema diciendo que cuando se producen 150 artículos, se maximiza la utilidad, si el mismo ejercicio me decía o el problema decía que se puede producir cuando mucho 120 unidades. ¿Listo? Entonces, ingreso igual a demanda por Q, copiamos la función demanda, Q cuadrado menos 100Q más 3200. Si yo multiplico por Q, aquí puedo hacer una ley distributiva para derivar más fácil. ¿Sí? Si no hago la ley distributiva me tocaría aplicar la regla del producto. Entonces ya el ingreso en función de Q es igual a Q por Q cuadrado. Recordemos, bases iguales suman exponentes. Q cubo en el segundo término da 100Q cuadrado y el tercero más 3200Q. Ya tengo ingreso, me faltaría costo. La función costo en función de Q es igual a, nos dan costo promedio y la función costo promedio multiplicada por Q es igual a la función costo. Es un proceso muy parecido al anterior. Para hallar ingreso, copiamos nuestra función costo promedio, 2 tercios de Q cuadrado menos 40Q más 10.000 sobre Q, que es nuestra función costo promedio, y todo lo vamos a multiplicar por Q. Entonces, hacemos lo mismo, ley distributiva, y nos dice que el costo en función de Q, sumamos exponentes, 2 tercios de Q cubo menos 40Q cuadrado más, en este caso, cuando yo multiplique por el último término, vemos que hay una Q que se está dividiendo. Lo que pasa es que se van a cancelar y me va a quedar sola 10.000. ¿Listo? Ahora sí, teniendo ingresos y teniendo costos, podemos hallar nuestra función utilidad. Utilidad o U de Q va a ser igual a ingresos, lo copio tal cual, Q cubo menos 100Q cuadrado más 3200Q. Menos la función costo, voy a colocar paréntesis porque ese menos cambia toda la función. ¿Listo? La función costo entonces va a ser igual a 2 tercios de Q al cubo menos 40Q cuadrado más 10.000. Al quitar esos paréntesis me dará igual a, esta parte queda exactamente igual. Y en la última parte cambia todos los signos. Quedaría menos 2 tercios de Q al cubo más, menos por menos da más, 40Q cuadrado y menos por más, menos 10.000. Lo siguiente es buscar semejantes. En este caso vemos semejantes, hay Q cubo y Q cubo. Por acá vemos otro, 100Q cuadrado y 40Q cuadrado. Y los otros dos no tienen semejante, entonces van a bajar igual. Entonces ya quedaría nuestra función utilidad igual a Q cubo menos 2 tercios de Q al cubo. Ese Q cubo es un 1. 1 menos 2 tercios es igual a 1 tercio.
Esto es suma de fracciones. Menos 100 más 40. Entonces, da menos. Si la resta, uno es negativo, otro es positivo, daría menos 60. Q cuadrado. 3200 Q no tiene con quién sumarse. Queda igual, 3200 Q. Y el 10.000 menos 10.000 también queda igual. Ahora sí, esta es mi función utilidad. Aquí todavía no hemos hecho proceso de optimización. Simplemente hallamos la función utilidad. Esta es mi función que yo quiero optimizar. Como es función utilidad, lo ideal es maximizarla. Entonces, es el mismo proceso. Seguimos los mismos pasos para optimizar. Ya ahora sí aplicamos los pasos. Para optimizar, hallamos derivada e igualamos a 0. La derivada, el 3 pasa a multiplicar, se cancelaría entonces con este 3. ¿Sí? Me daría Q al cuadrado. Daría Q cuadrado menos 2 por 6 daría 120Q más, acá me daría 3200 y la derivada de 10 menos 10.000 es 0. Aquí aplicamos casos de factorización. Dos números que multiplicados de entre 1200 y sumados de 120. Entonces podemos decir que 80 y 40, y ya estamos igualando a 0. 80 por 40 es 3200 y menos 80 menos 40 da menos 120. Aplicamos la propiedad del producto cero. La única forma de que esta multiplicación es 0 es que o el primero es 0 o el segundo es igual a 0. Y despejamos. Q, cuando Q es igual a 80, ahí hay un punto crítico, y cuando Q es igual a 40, hay un punto crítico. Esta parte también la podemos solucionar con la calculadora. Recordemos, vamos a mode, ecuación 5. Vamos a solucionar una ecuación cuadrática, vamos a hallar los ceros, entonces coloco la opción 3. El valor de A es 1, el valor de B es menos 120 y el valor de C es 3200. Le damos igual, igual otra vez y nos dice Q 80 y Q 40, ¿sí? Que son los mismos dos valores que tenemos acá. Q80 y Q40. Ahora, lo ideal es maximizar. Yo de estos dos puntos no sé cuál me maximiza y cuál me minimiza. Para saberlo, para identificarlo, debemos evaluar esos puntos críticos en la segunda derivada. Entonces, primero hallemos la segunda derivada. Es igual a 2Q menos 120. Y aquí evaluamos ahora sí el 80 y el 40. La segunda derivada cuando Q es 80 es igual a 2 por 80 es igual a 160 menos 120 es igual a 40 positivo. Ese positivo que me indica que es cóncavo hacia arriba y ese punto es un mínimo. Por lo tanto, aquí ya podemos tomar la decisión de que ese punto no me sirve. Vamos a ver el 40. Sería 2 por 40 es igual a 80 menos 120 es igual a menos 40. Como me da negativo, la segunda derivada entonces cóncavo hacia abajo y ese punto crítico es un máximo. Por lo tanto, aquí ya tomo la decisión. Se deben producir 40 artículos y no 80. Cuando se producen 40 artículos, esto produce una utilidad máxima cuando se producen 40 artículos. Esta función, un tercio de Q cubo, ¿sí? Puede ser de esta forma. Entonces por acá está el 80. Va a tener una utilidad de tanto. Perdón, es al revés. Cuando se producen 40 artículos, va a tener una utilidad de tanto. Cuando se producen 80 artículos, va a tener una utilidad de tanto. Ahora, si vemos los dos puntos, ¿cuál prefieren fabricar? ¿40 artículos o 80 artículos?
Y la otra es, por ejemplo, si vemos la gráfica hacia allá, puede que sea mayor, pero hay una limitante que es hasta 120. Por lo tanto, puede que 120 sea menos, tenga menos ganancia que lo que tiene al producir 40 unidades. ¿Listo? Lo siguiente que nos decía el problema, ya hallamos la producción para maximizar la utilidad. ¿Qué nos faltaría? Si se determina la producción Q que maximiza la utilidad, ya sabemos que cuando Q es igual a 40 se maximiza. Y también nos piden hallar la utilidad máxima correspondiente. Para hallar la utilidad máxima correspondiente es hacer U de 40. Como yo sé que 40 es el que maximiza la utilidad, entonces voy a coger esta función, que está acá, U de Q, y ahí es donde voy a reemplazar. Entonces lo que vamos a hacer es darle U de 40. Es igual a 1/3 de 40 al cubo menos 60 por 40 al cuadrado más 3200 por 40 menos 10.000. Aquí podemos utilizar la calculadora para hallar el resultado V 40. Va a ser igual a, pues colocamos en la calculadora, nos devolvemos 9, 1, colocamos 1/3 o podemos colocar de una vez 40 elevado al cubo, todo entre 3, menos 60, todo multiplicado, 40 al cuadrado, más 3200 que multiplica a 40, menos 10.000. Es igual a, nos va a dar igual a 43.333.3 periódicos, o sea, 3333. Esa va a ser la utilidad máxima que va a generar este negocio, $43.000, ya sea que le estén trabajando mensuales, semanales, diarios, no sé, ahí no indican, simplemente nos está dando la función de utilidad del negocio. No vamos a ganar más con este negocio. Habría que evaluar, ejemplo, cuando se produce la cantidad máxima, que es U de 120, para saber si es mayor o menor que. Entonces voy a hacerlo acá, en toda esta función, donde coloqué el 40, voy a colocar 120. Nos da 86.000. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a tomar la decisión. Tengo esta gráfica. Por acá está el 40. Cuando se producen 40 unidades, tengo una utilidad de 43.333.33. Tengo esta utilidad por acá, 80. Me debe dar una utilidad X, pero sabemos que es más baja que cuando produzco 40 unidades. Y tengo otra por acá que es 120, que está por acá y es igual a 86.000. ¿Cuál sería la decisión que tome? Producir 40 unidades, 80 o 120. Si podemos trabajar al máximo, producimos entonces 120 unidades. Vamos a generar la mayor ganancia. En este caso, la mayor ganancia va a ser 86.000 cuando trabajamos al límite, que es producir las 120 unidades. Pero verificamos que si no producimos 120 unidades y empezamos a bajar, si llegamos a 80 vamos a tener utilidad mínima. Entonces, si vamos a estar entre 70 y 90, lo mejor es producir 40 unidades y venderlas, que vamos a tener mayor ganancia que si produzco solo 80 unidades.
¿Listo? Entonces, ya hay que tomar la decisión dependiendo de eso. Si podemos trabajar al máximo, que es produciendo las 120 unidades, vamos a tener mayor utilidad. En este caso podríamos tomar la decisión entonces de que se deberían producir 120 unidades para tener una utilidad máxima, y la utilidad máxima va a ser igual a 86.000. ¿Listo? Ya si estamos hablando de puntos críticos, se deberían producir mejor 40 en vez de 80 y vamos a tener mayor ganancia que produciendo 80 o 90. ¿Listo? Eso sería la solución a estos dos problemas de optimización. Muchas gracias.